Tomen asiento, por favor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro a los Hebreos, el capítulo número 4, desde el versículo 12 al 16. Y por reverencia a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo en forma alternada. Un versículo yo y otro versículo de la congregación. Comienzo con el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la lectura. Y vamos a dar lugar entonces a nuestro hermano Alfredo Herrera para que tome. Bien, queridos, estamos nuevamente delante de la palabra del Señor, tratando de concluir en esta tarde con el capítulo 4 del libro de Hebreos, y tenemos delante de nosotros una definición más que aparece en la palabra de Dios de lo que es la palabra de Dios. Es precioso como la Biblia nos habla de sí misma. La palabra de Dios en este caso dice que es viva y eficaz. Pero si leemos a lo largo del Salmo, por ejemplo, 119, el Salmo 19, nos habla de la ley o de la palabra de Dios o de los mandamientos de Dios, y en todos ellos el Señor, a través del Espíritu Santo, nos muestra cómo es para Dios su palabra. Podríamos decir, por citar, que es dulce más que qué. Es dulce más que la miel. Y ya con eso tendríamos para reflexionar muchísimo. ¿Cómo amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación, decía el salmista. Y eso es lo que tiene que producir en nosotros, ¿no? Encontrar en la palabra estas definiciones y recibirlas de parte de Dios, tomarlas como de Dios y amarlas como de Dios. Venimos hablando de cómo el apóstol Pablo les habla a los hermanos convertidos a Cristo, renacidos y con el Espíritu Santo en sus corazones, que estaban entre los hebreos. Esto ya de por sí lo hemos dicho en alguna oportunidad, es un verdadero milagro, porque si hay un pueblo que ha sido duro para con el Señor y con su palabra, ha sido el pueblo que descendió de Abraham, del cual hoy estuvimos estudiando. Sin embargo, siempre hubo reliquias y personas que tuvieron el corazón tierno para con la palabra del Señor y la aceptaron como tal. En el Nuevo Testamento también hubo hebreos que creyeron al Evangelio y ahora tenían que empezar una nueva vida que literalmente significaba dejar atrás todo lo que conocían, todas esas costumbres de las cuales el pastor habló o mencionó en la Cena del Señor, que las tenían muy arraigadas y tenían que empezar la nueva vida que es en Cristo Jesús.
Así como Pablo también se encargó de escribir cartas a iglesias que eran de gentiles y que también ellos venían con toda una vida atrás de idolatría y de perversiones, y también el Espíritu Santo guió a Pablo para mostrarles la nueva vida en Cristo Jesús. En este caso lo hace con los hebreos. Y una palabra que se repite a lo largo de esta carta es que ellos tenían que conservar la profesión. Fíjense ahí en el capítulo 3. Dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes de la vocación o del llamado celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Habíamos dicho también que la palabra profesión se puede traducir también como confesión. Ellos confesaron a Cristo como su Salvador y eran hermanos santos y participantes del llamado celestial. Eso no nos tiene que dar lugar a dudas. Pero ahora el apóstol insta a lo largo de este capítulo 3 y capítulo 4 a que se aferren a esa confesión que ellos habían dado. No porque se puedan caer de la gracia, no porque la salvación se puede perder, sino porque se puede volver atrás con el corazón. El gran ejemplo de eso está dado también en estos dos capítulos, que es el pueblo de Israel, que muchos de ellos no entraron en el reposo, no entraron en la tierra prometida. No podemos demasiado volver atrás al respecto, pero sí la palabra del capítulo 4, versículo 11, habíamos dicho el otro día, la última vez que hablamos, que era una de las advertencias que el apóstol les dejaba para que tengan en cuenta. Procuremos pues de entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, entra este versículo 12, que para muchos de nosotros es muy conocido. Quizás acá son pocos los que todavía no conocían este pasaje, este versículo. Los que tenemos algunos años en la iglesia, lo hemos escuchado en la escuela dominical, lo hemos escuchado en las reuniones de jóvenes, lo hemos escuchado en las reuniones de oración, lo hemos leído, lo hemos aprendido de memoria. Antes se solían dar los textos, se estudiaban los textos de memoria. No sé si se siguen haciendo en las clases. Para mí eso fue muy importante en mi vida espiritual, aún desde pequeño. Hay textos que los conozco desde que tengo 8 o 9 años, porque me los estudié, me quedaron, y cuando los necesito el Espíritu Santo me los recuerda. Uno de esos textos es este, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, sin faltar el respeto, ¿qué tiene que ver este texto con todo lo anterior? Porque parece como si empezase un capítulo aparte. Y sin embargo, el apóstol está hablando de la palabra de Dios cuando viene de citar, por ejemplo, el Salmo 95, que les hacía recordar a los hebreos de su tiempo todas las cosas que tuvo que vivir el pueblo de Israel por ser rebelde. ¿Y qué usa el apóstol para evangelizar? La palabra de Dios. Recordemos que cuando se escriben estas cartas, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Recién se estaba desarrollando y escribiendo el Nuevo Testamento. Aún los evangelios, los 4 evangelios, se escribieron más o menos también en el mismo tiempo en que Pablo escribió las cartas. No es que estaban los 4 evangelios y no estaban en el orden como lo tenemos nosotros ahora. Entonces, ¿cuál era la palabra de Dios? Era el Antiguo Testamento. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Por ejemplo, el Salmo 95. Venid, adoremos, celebremos alegremente a Jehová. Y después decía, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Ahora, esa palabra
que quedó escrita y que es precioso recordar que perduró a través de los siglos y que hoy también nosotros la podemos tener, por lo menos en esta versión 1909, a la cual siempre hay que defender porque es atacada, y si algo es atacado hay que defenderlo. Y si es atacado el diablo, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que defenderlo. Es una versión que está siendo atacada aún por hermanos que se consideran fieles y celosos de la palabra de Dios, pero que todavía no entienden cómo el Señor levantó y perduró esta palabra. Entonces, esa palabra que a nosotros nos llega hoy, que es el Antiguo Testamento y que hoy estuvimos estudiando, también fue inspirada por el Espíritu Santo y puede al alma llegar de tal manera y con tanta contundencia al corazón del que la lee con sinceridad, que se produce esto. Aquella persona que lee un salmo, por ejemplo, en un momento de tristeza, o en un momento de felicidad, o en un momento de angustia o de incertidumbre, y aparece ese salmo concreto, por ejemplo, cuando fallece un hermano, un pariente, y el Señor nos recuerda el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Preciosas palabras que corroboran esto que Pablo define acá. La palabra de Dios, ¿qué es? Es viva. Fíjense lo que dice en Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Apartarse de quién? Del Dios vivo. La palabra del Dios vivo es una palabra viva. Es una palabra que no solo es viva en sí misma, sino que tiene el poder de producir vida. Miles y miles de palabras se han escrito desde que el hombre aprendió a escribir, hasta que llegó Moisés y puso en un papel lo que Dios decía, la palabra escrita. Y ahí apareció la palabra que viva. Toda palabra de hombre antes y después de esto es palabra muerta, porque no puede producir en el hombre vida. El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 6, el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, porque el Espíritu está vivo. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Y Pedro agrega en 1 Pedro, vamos más adelante, después de Hebreos, 1 Pedro capítulo 1, dice, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que no encontramos ninguna palabra que nos dé vida, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tal es la importancia de este libro que tenemos en nuestras manos y que muchas veces ignoramos o despreciamos o menospreciamos, o que tenemos en poco. En ella está todo lo que el hombre necesita para vivir y todo lo que necesita para ser feliz. Por lo tanto, la palabra de Dios, volvamos a Hebreos por favor, como siempre nos enseñan, hay que dejar ¿qué cosa?
un señalador. Algunas Biblias vienen con este, ¿cómo se llama esto? Hilito, ¿no? Bueno, el hilito sirve como señalador, o una cintita. La palabra de Dios es viva. Acá cuando usa el verbo, o mejor dicho, usa la palabra, en el original es logo. Y aparece también la palabra logo cuando se nos habla del verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan capítulo 1. Vemos entonces toda la Santísima Trinidad. El Dios vivo, el Espíritu es el que da vida y el Señor Jesús, siendo el Verbo eterno, dando palabras de vida. También nos dice que es eficaz. Todavía recuerdo cuando el hermano habló de la eficaz, de la obra eficaz, cuando Fernando habló en la quinta, de todo lo que significa ser eficaz. Que también, yo no sé griego, siempre lo digo, ni quiero saberlo, porque tengo un diccionario que me dice, esto significa esto significa lo otro. Y me da miedo aprenderlo, porque sé las consecuencias que traen cuando uno sabe demasiadas cosas que no las pone a los pies del Señor. Pero en el diccionario bíblico, la palabra eficaz es energes, de donde viene la palabra también energía. Entonces la palabra de Dios es viva y es energía y es poderosa. Habla de eso, de que tiene poder, de que tiene virtud. Es esa virtud de la cual el profeta Jeremías decía, ¿no? Hablando a través de él, el Señor, ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra? ¿Cuál es la piedra en este caso? ¿Cuál es la piedra? Es el corazón del hombre sin Dios. Es el corazón que necesita realmente ser quebrantado. Y ahí es donde aparece la palabra de Dios, que es viva, pero que también es eficaz, que tiene ese poder para poder obrar en esos corazones. Y tiene poder. Dice ahí en San Juan 1 también. Mas a todos los que le recibieron, dióles ¿qué? Potestad, poder, el privilegio de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces tenemos algo que nos va ampliando esa definición de la palabra de Dios. Y ahora nos dice que es penetrante más que toda espada de dos filos. Esto que está mencionando acá Pablo era algo que recién se estaba empezando a implementar en la época de los romanos, las espadas de dos filos. Antiguamente tenían un solo filo. Esto lo digo porque lo escuché una vez en una reunión de jóvenes y me quedó. Por eso es importante venir a las reuniones de jóvenes, de lo poderosa que eran estas espadas. Pero en este caso, tiene ese poder y esa eficacia de penetrar y alcanzar hasta partir. ¿Qué cosa? El alma y aún el espíritu. Pensemos, como también se nos ha enseñado, en ese cirujano que tiene que tratar con un cuerpo. Ahora, ¿qué existe? No viene el cirujano con una espada, ¿no? ¿Qué usa para eso? El bisturí, que es de tal filo y es prácticamente microscópico la punta del bisturí, de lo filoso que es, que tiene esa capacidad, ¿no?, de ir cortando. Y a medida que avanza la ciencia, que nosotros nos vamos enterando, aún la piel tiene capas, después vienen los distintos tejidos, y se va llegando hasta donde se quiere llegar. Así es la palabra del Señor. ¿Y por qué tiene que ir tan a fondo? Acá lo dice. Tiene que alcanzar hasta partir, hasta dividir. Pensemos en el corazón, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un hermano que sabe más de biología.
tiene membranas el corazón que lo rodean, ¿no? Y luego tiene músculos. Y a veces hay que llegar a una parte muy específica del corazón, donde hay distintas cavidades. Bueno, los cirujanos de corazón, por ejemplo, tienen esa capacidad. Pero para eso primeramente hubo que pasar por todas las distintas otras capas, hasta llegar a donde se necesita llegar. Y en este caso, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que Pablo también la define como la espada del Espíritu en Efesios 6, alcanza a partir o a dividir el alma y aún el espíritu. Y esto me llamó mucho la atención, aunque ya lo conocía, porque hace poquito, cuando estábamos viendo todavía el libro de Ruth y estudiábamos la obra del pecado en el hombre, se vio como el pecado inficionó la perdición en el hombre, quiere decir lo contaminó, y alcanzó el cuerpo, ¿qué más? El espíritu y el alma. De tal manera que se revirtió, esto lo predicó hace poco también el pastor Marco, ¿no? Se revirtió el orden que Dios había establecido, donde el Espíritu Santo, porque estaba sin pecado cuando Dios hizo al hombre, gobernaba el alma, la cual gobierna nuestros sentimientos y nuestras emociones, entre otras cosas, y a la vez todo eso se hacía que se sujete el cuerpo. El pecado, la obra de Satanás, revirtió eso. De tal manera que ahora el espíritu se somete al alma y el alma se somete al cuerpo para satisfacerlo. Entonces, ¿hasta dónde llegó el pecado? Hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá en Hebreos 4:12 nos dice que tiene que alcanzar hasta partir el alma y aún el espíritu. Miren si no es importante ese gran bisturí que es la palabra del Señor. ¿Y hasta dónde? De igual manera llegó el pecado en nuestras vidas. Estamos tan cauterizada nuestra conciencia que muchas veces apenas podemos percibir los pecados que cometemos con nuestro cuerpo. A veces nos damos cuenta de los pecados que tenemos en la mente. Pero tiene que pasar mucha experiencia, mucha palabra o mucho bisturí para que el Espíritu nos empiece a revelar los pecados que hay aún en ¿dónde? En el Espíritu. Están ahí. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, quiere llegar a ellos. El Espíritu Santo quiere llegar a ellos. El Padre quiere llegar a ellos y el Hijo quiere llegar a ellos. Pablo les decía a los tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Las últimas se llamaban salutaciones, ¿no? Acá dice exhortaciones varias. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Estoy leyendo ahora el versículo 22. Apartados de toda especie de mal. Y luego el 23. Y el Dios de paz os santifique en todo. Quiere decir, os limpie en todo. Para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, hablamos de la fidelidad de Cristo en Hebreos, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y si unimos esto que acabamos de leer ahora con la lección de esta mañana, que nos daba exhortación acerca de la fe, yo preguntaría, ¿creemos en esta palabra? ¿O es, como se dice ahora, una utopía? Acá se nos está hablando
de que el Señor nos puede santificar en todo, para que nuestro espíritu y alma y cuerpo miren el orden que Dios estableció. Así lo guió a Pablo a escribirlo. Sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá nos da el sello, el arras, la promesa de que Él es fiel y está en este mundo y en nuestros corazones para poder cumplirlo. No debemos esperar a llegar al cielo para empezar a guardarnos y a santificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, queridos. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Si seguimos con Hebreos 4:12. ¿Qué se necesita? ¿Y qué es el bisturí? La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es precioso, entonces, como por eso el salmista decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Porque en ella era la única que podía recrearse, en ella era la única que encontraba vida, pero también en ella era la única que encontraba la limpieza, la santificación que su alma, que su cuerpo y que su espíritu necesitaba. Esa es la parte espiritual, podríamos decir. Pero después dice en Hebreos 4:12, y aún las coyunturas, que nosotros ahora le decimos las articulaciones, ¿y qué? Y tuétanos. ¿Las articulaciones para qué sirven? ¿Qué pasa cuando se nos atrofian las articulaciones? Se nos quedan duras, ¿no? Y cada vez nos duelen más las rodillas, los brazos, los codos. Bueno, eso es algo que va pasando a medida que vamos creciendo. A mí ya me está pasando. Pero habla de movimiento, habla de andar, habla de que el Señor quiere ordenar aún nuestros movimientos, las coyunturas. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Ordena mis pasos, dice, en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Eso oraba el salmista. Pero él no había leído Hebreos 4:12 todavía. Sin embargo, entendía que el Señor podía obrar en su vida de esta manera. Y los tuétanos es lo que nosotros ahora conocemos como la médula que está dentro del hueso. Lo que cuando vamos a la carnicería lo venden y le dicen como caracú, ¿no? Que a algunos les gusta, a otros no. Se sabe que es muy nutritivo y beneficioso aún para alimentarse eso. Pero después se lo empezó a estudiar y de ahí es donde el cuerpo genera, a través de la médula, distintas clases de células, que se llaman, ahora se les dice la célula madre, pero también dice que están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, células que después se transforman en tejidos, en cartílagos, en huesos. Fíjense, hasta lo más profundo de nuestro ser espiritual, pero también hasta lo más profundo de nuestro cuerpo. Y si pensamos que la médula produce la sangre, y la sangre ha sido contaminada por el pecado, y el misionero Armando lo explica tan bien ahí en la síntesis, toda esa sangre viaja ¿por dónde? Por nuestro cuerpo. Y por lo tanto el pecado viaja ¿por dónde? Por todo nuestro cuerpo. Y no hay ni una pestaña de nuestro cuerpo que no tenga pecado. Bueno, ahí es donde quiere llegar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y recuerden esto, la advertencia del apóstol para estos hermanos era que no haya ninguna clase de desobediencia ni de incredulidad. Ese era el gran pecado que Dios aborrece desde el principio y hasta el final. Y por eso dice que todo esto sirve para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Un comentarista bíblico dice, las secretas dudas y la agazapada incredulidad.
Me llamó la atención eso, ¿no? Pequeñas dudas que tenemos. Ahí tiene que entrar el bisturí y ¿qué? Ahora se dice, ¿no? Pólipos y cosas así, ¿no? Que las descubren y hay que sacarlas a tiempo. Y mientras más se abre, a veces se van encontrando cosas, secretas dudas y agazapada incredulidad. Por eso el versículo 11 que hemos leído, ¿no? Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero yo no soy desobediente, yo creí. Yo soy un hijo de Dios. Pero todavía la obra del pecado puede obrar de manera, podemos decir, microscópica. Porque entró en todo nuestro ser, atacó a todo nuestro ser. Y entonces necesitamos que el Señor entre. El misionero también en un estudio de la escuela bíblica, no me acuerdo cuál, hablaba de eso, ¿no? Cuando uno va, tiene que hacerse un estudio, una intervención quirúrgica, querramos o no, nos entregamos al cirujano, ¿o no? Ya sea que nos tengan que dormir o no, estamos en sus manos. Los que somos hijos de Dios sabemos que estamos en las manos de ¿quién? De Dios, pero la figura es esa, nos entregamos para que Él obre. Nos entregamos y esperamos en su pericia, en su conocimiento, en su experiencia, para que el trabajo que tiene que hacer lo haga bien, lo haga de manera correcta. De la misma manera, el Señor espera que nosotros le aceptemos como ese cirujano precioso que es, para que empiece a trabajar. A veces, primeramente, hay que trabajar con lo más grosero, ¿no? El hijo pródigo, ¿cómo llegó a la casa del padre? Sucio y oloroso. Y como decía el otro día, seguramente primero lo bañaron. Primero lo besó, así como estaba, sucio y oloroso. Pero después lo bañaron y lo vistieron. Y ahí empezó la obra. Esa obra que empezó en muchos de nosotros el día que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahora Pedro dice que no se cumpla el viejo proverbio que la chancha, ¿a dónde vuelve? La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y el perro vuelve a su vómito. Cosas asquerosas, ¿no? Aún de pensarlas. Pero así es como Dios ve cuando nosotros, que Él quiere tratarnos a nivel microscópico, vamos y nos tiramos un clavado en el barro. Bueno, eso somos nosotros, queridos. Y eso es lo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, está tratando de corregir. Ahora, mientras estamos en este mundo, sabemos muy bien que cuando estemos en el cielo ya no va a haber lugar a nada de esto. Pero esta palabra fue escrita para los que estamos aquí y ahora. Y en el versículo 13 dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Ya sean principados, potestades, hay textos que están en los Salmos, en Job, que ni aún el infierno se puede esconder lo que hace o lo que pasa en el infierno, que Dios lo ve. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. No hay nada que pueda estar oculto de su presencia. Antes, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y hay una iglesia, ¿no?, que el Señor le habla con mucho amor, con dureza, pero con amor, que es la iglesia en Laodicea, y que también hace poco se lo citó. Porque tú dices que eres rico, que estás enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Y el Señor le dice, pero yo veo que eres cuitado y ciego y pobre y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado y que seas enriquecida. Eso es lo que el Señor dice. Y por eso después dice, yo amo y reprendo, pero vamos a leerlo porque ya lo estoy empezando a citar mal. Apocalipsis 13, se los leo yo. Apocalipsis 3,
versículo 14. El 15, hablando a la Odisea, dice: yo conozco tus obras. Ya sabemos que los que somos hijos de Dios, escatológicamente hablando, no somos la Odisea, porque ya tenemos a Cristo dentro. Pero podemos tener el espíritu de la Odisea gobernando nuestras vidas. Y puede pasar que digamos esto. Primero, que no seamos ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta condición? Que no somos ni una cosa ni la otra. Como se dice, ni fu ni fa. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces, pero sí lo conoce el Señor, que tú eres un cuitado, quiere decir un necesitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Y no nos quedemos con esto, porque ahora viene la salvación. Yo te amonesto, te exhorto, te hablo con dureza, que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Tal es la obra del pecado en nuestra vida, que nos dejó así. Pero el Señor, que es todo misericordia, quiere que seamos vestidos de vestiduras blancas y que seamos hechos ricos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Acá tenemos un llamado. Quizás hoy cante el coro acerca del llamado. Este llamado es para los que no son hijos de Dios, primeramente, porque el Señor está afuera. Está allá afuera llamando, para que lo podamos entender. Pero también es para los que somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, está queriendo trabajar en el corazón aún de los que somos renacidos. Y entonces tenemos que escuchar la voz del Señor. ¿Escuchar la voz de quién? Del cirujano. Imaginémonos que estamos por entrar al turno y nos llaman, pero no queremos entrar al quirófano. Llegamos hasta la puerta. ¿Cuántas veces pasó eso? Yo sé de algunos que se curaron de las piedras en la vesícula con tal de que nadie los... El Señor nos llama porque quiere tratarnos, porque nos reprende y nos castiga porque nos ama. Es toda una obra de amor. Y yo pensaba, ¿no? Volviendo a Hebreos 4. Qué pequeñito que nos hace ver el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Nos hace ver insignificantes, nos hace ver como somos, ¿no? Desnudos, pobres, como estaban Adán y Eva. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y se escondieron o pretendieron esconderse de Dios. Ahí en Génesis 3. Y nos podríamos quedar con esa visión de Dios, que lo único que hace es descubrir nuestra maldad y dejarnos en evidencia. Pero esa es una parte de la obra de Dios. Es la primera parte, completamente necesaria. Nadie puede curarse si primero no tiene un diagnóstico. Nadie puede ir al médico si primero no se siente enfermo o se da cuenta de que está enfermo. Y ahora el apóstol nos trae un manto de consuelo, un bálsamo, como hemos estudiado también alguna vez.
en el versículo 14. Por tanto, por todo lo que acabamos de decir, y por lo que viene hablando el apóstol en los capítulos 1, 2, 3 y 4, teniendo un gran pontífice, un gran sumo sacerdote, un puente que nos unió con Dios, que penetró en los cielos, llevando su sangre, y que tiene nombre. ¿Cómo es ese nombre? Jesús, el Hijo de Dios. Tiene un nombre y un título. El Cristo, Jesús Cristo. Con todo esto, retengamos nuestra profesión. Retener nuestra profesión es aferrarse tenazmente a algo. Cuando vamos llevando a los chicos en la calle y no queremos que salgan corriendo, ¿qué hacemos? Aunque le duela, los agarramos. Porque sabemos que en un segundo un nene dispara y se nos va a la calle y puede venir un auto, una moto, lo que sea. Esto es lo mismo. Tenemos una profesión o una confesión. Nosotros hemos creído en Jesús, le confesamos, ahora la tenemos que retener. A Filadelfia, que no tenía nada que reprocharle al Señor, ¿qué le dice? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, no, yo no soy la Odisea, yo soy Filadelfia. Bueno, retengamos firme nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Esto a mí siempre me conmueve, queridos. Porque el Señor se compadece de mí. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo mismo que termina diciendo el capítulo 2. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, es eficaz para socorrer, para ayudar, para auxiliar a los que son tentados. Él está ahí, poderoso. Alguien que socorre no es alguien que va caminando despacito, ¿no? Está presto para venir y ayudarnos. Entonces, esta última palabra final. ¿Cómo tenemos que llegar? Confiadamente. Esa confianza solamente la puede dar el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra. Por eso es viva y es eficaz. Lleguémonos confiadamente al trono de la gracia, a ese lugar que era inaccesible, que ni los ángeles, querubines, cubridores pueden acceder. Nosotros a través de Cristo podemos acceder. Hay un texto, ¿no? Hay un himno que cantamos: Jesús murió, su sangre abrió la entrada, el velo. ¿Y qué vamos a hallar cuando entremos? ¿Nos van a echar? ¿Se va a cerrar la puerta, como se decía hoy? Lleguémonos confiadamente ante el trono de la gracia, porque vamos a alcanzar primeramente misericordia. ¿Cómo definimos la misericordia? Lo digo como me lo enseñaron a mí. Es cuando Dios no nos paga por lo que somos o por lo que hacemos, conforme a lo que somos y lo que hacemos. ¿Qué somos? Pecadores. ¿Qué nos corresponde por ser pecados? Lamentaciones 3. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Alcanzamos misericordia y hallamos ¿qué? Gracia. ¿Qué es la gracia? Es recibir de Dios aquello que no merecemos. En este caso, la salvación, pero también tiene todas las bendiciones que acabamos de mencionar. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos ese pontífice que es nuestro Señor Jesucristo, diferente a cualquier humano, que se compadece de nosotros y nos hace llegarnos hasta el trono de la gracia. Para el ¿qué? El oportuno socorro.
Cualquier persona que realmente lea estas cosas con un corazón contrito y humillado va a alcanzar la salvación, porque para eso está escrito, para eso está la palabra de Dios. Miren, yo, para los que no saben, estudio en la Facultad de Historia. Estoy cursando ahora la última materia de la carrera. Y se está viendo a manera histórica y humana el tema de la reforma, de Lutero, de Calvino. Y aún la forma en que se entendió la palabra de Dios en esa época, hubo hermanos fieles, por cierto, pero algunos ya empezaron a transgredir la doctrina de la salvación de tal manera que entendían que el hombre era pecador y entendían que Dios era santo, pero desvirtuaron la gracia y la misericordia de Dios, a tal punto de decir, no, el que está predestinado para ser salvo va a ser salvo, y el que está predestinado para ser un perdido e irse al infierno va a estar predestinado para irse, no entendiendo que Dios nos da esta oportunidad a través de la obra de su Hijo Jesucristo de alcanzar gracia y, como dice, hallar misericordia para el oportuno socorro. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Llegarnos al Señor. Ahí es donde entra nuestra elección, completamente personal. Ninguno puede salvar a su hijo o a su padre o a su hermano o a su esposa. Cada uno de nosotros tiene que experimentar esto en su vida, llegarnos al Señor. De rodillas, obviamente, humillados, temblorosos, pero con esa confianza de que Él obró nuestra salvación y nos va a dar entonces el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga.